abran sus Biblias a Éxodo, por favor, capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y así de pie vamos a leer las Escrituras. Continuamos con nuestra serie Una familia en Cristo. Y hoy vamos a tratar con el tercer mandamiento de los 10 mandamientos para comprender qué es lo que debemos de aprender hoy para nuestra familia. Quiero que veamos, por favor, el libro de Éxodo capítulo 20. Y quiero que vean un solo versículo. Ahorita vamos a orar y comenzar con el mensaje de esta mañana. Dice la Biblia, el versículo 7. Vamos a leerlos todos juntos y luego oramos. 1, 2 y 3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por Jehová el que tomare su nombre. Vamos a aprender hoy que una familia en Cristo es una familia que honra el nombre de Dios. Y vamos a aprender hoy qué significa el tomar el nombre de Dios en vano. Muchos lo toman en vano sin darse cuenta. Y es algo muy importante porque es el nombre de Dios, refleja el carácter de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Señor, te pido una vez más que me des tu poder para predicar tu palabra. La iglesia se ha reunido y no viene a escuchar de mí. Yo te pido, por favor, que edifiques a tu iglesia. Úsame, dame tu poder para hacer una bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, por favor. Iniciamos nuestra serie al estudiar el libro de Deuteronomio. Iniciamos leyendo que Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos querían que les fuera bien a sus hijos y a los hijos de sus hijos, era necesario que los padres de los hogares repitieran los mandamientos y los decretos de Dios a sus hijos. Les dijo, y estas palabras repetirás estando en tu casa. Aprendimos luego que un hogar solamente es edificado por un Dios. Aprendimos, de acuerdo al primer mandamiento, que cada hogar necesita un solo Dios. No pueden ver varios dioses por hogar. Aprendimos la semana pasada que no solo es importante conocer a un Dios por hogar, pero se tiene que adorar correctamente a ese Dios. El tercer mandamiento tiene que ver ahora con cómo usamos el nombre de Dios y cuál es lo que nosotros tenemos que hacer para aplicarlo a nuestras vidas en nuestros hogares. Nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos a honrar el nombre de Dios. Tenemos que enseñarles a ellos cómo cuidar del nombre de Dios. Así como le enseñamos a nuestros hijos a respetar a los adultos, se les tiene que enseñar a los hijos a reverenciar, a respetar el nombre de Dios. Nuestro nombre representa nuestro carácter y reputación, por lo cual, si nosotros no tenemos cuidado, usamos el nombre de Dios tan ligero que estamos rebajando el carácter mismo de Dios. Pero el nombre entonces es la reputación, es lo que somos, es lo que usted es. Por eso Jesucristo dijo en Juan 17:6, vean ahí en sus notas, he manifestado tu nombre tu nombre a los hombres del mundo, me dice, y tuyos eran, y me los diste y han guardado tu palabra. Versículo 26. Y les he dado a conocer ¿qué? Tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. La Biblia nos hace claro entonces que cuando Jesús se refiere a darles su nombre, no es como que Él fue a las multitudes y le dijo, Jehová, Jehová, Jehová. Eso es un sinónimo de dar a conocer la persona de Dios. Cuando se refiere que les ha dado su nombre, les ha dado la enseñanza de la persona, el carácter de Dios. Cuando decimos que alguien tiene un nombre malo, estamos refiriendo a la mala reputación que ese nombre trae. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué viene a tu mente cuando digo la palabra Jezabel? Todos tenemos ya un preconcepto de esa mujer por lo que conocemos en la Biblia. Si yo digo, ¿qué piensan de Caín? Todos ya conocen algo de Caín, por lo cual sabemos de su carácter.
De la misma forma, si yo digo el apóstol Pablo, nadie se imagina como primer pensamiento del apóstol Pablo su pleito que tuvo con Bernabé, sino que pensamos en todo lo bueno que el apóstol Pablo hizo. Cuando alguien dice su nombre, piensa en algo. ¿Qué es lo que gente piensa cuando alguien dice su nombre? Entonces, por eso el nombre nuestro es algo muy importante. Entonces, recuerden que los mandamientos de Dios fueron escritos para que usted y yo pudiéramos tener éxito en nuestras vidas. Cuando la Biblia nos comienza a dar la lista de cosas que dicen y no harás, y no vas a hacer, y no, en realidad el Señor está diciendo: no quiero que te lastimes a ti mismo, no quiero que te causes daño a ti mismo. Igual como nosotros le decimos a nuestros hijos: no cruces la banqueta, no cruces la calle. Esos no es porque estamos tratando de causarle un daño a nuestros hijos. Eso lo hacemos para que nuestros hijos sean protegidos. Y otra vez, como Dios quiere que le vaya bien a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Él nos da un conjunto de mandamientos para que les vaya bien a ellos, para que ellos puedan vivir en triunfo. Warren Wiersbe dijo lo siguiente, y vean en sus notas o aquí en la pantalla: si Dios es el supremo del universo, entonces su nombre es supremo y debe de ser honrado. ¿Y cuántos aquí comprendemos que Él sí es supremo? Él es el Dios soberano. Quiere decir que su nombre tenemos que cuidar y respetar y reverenciar. Recuerden que no es tanto el nombre de Jehová, sino que todo lo que se ve referente a ese nombre que tenemos que respetar. En el comentario de Focus on the Bible, él dijo lo siguiente, el comentario dice: el nombre de algo en el hebreo significaba mucho más que solo usar en el vocábulo en el cual fue conocido, sino que daba referencia a la reputación y carácter de una persona. El cargar el nombre de Dios es el cargar su carácter, viviendo como el pueblo de Dios. Hermanos, como usted respeta el nombre de Dios tiene mucho que ver con su perspectiva de Dios, con quién es Él en su vida. Yo jamás en mi vida he usado el nombre de mi madre como para maldecir o para ¿verdad?, pensar en algo menos que mi madre, porque respeto a mi madre. Nunca me imaginaría usar el nombre de ella como para: me pegué en el dedo, ¿verdad?, con martillo. ¡Ay, Armida! Y cuando estoy enojado, nunca me imagino decir: ¡ay, Armida! Sin embargo, muchos cristianos piensan que pueden usar así el nombre de Dios. Y eso, de acuerdo a la Biblia, es una ofensa total. Y tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo respetar el nombre de Dios, porque Dios quiere ser respetado. Él es nuestra autoridad y Él pide que nosotros entonces les enseñemos a nuestros hijos cómo tratar el nombre de Dios, cómo respetar su persona, cómo cuidar de su nombre en nuestras vidas. Y mucho tiene que ver con cómo nosotros mismos como padres cuidamos ese nombre. Usted le puede decir a sus hijos: no uses el nombre de Dios en vano, pero si usted lo usa en vano, eso es lo que va a afectar a sus hijos. Por eso nuestra sujeción a Dios dice mucho cómo nuestros hijos se van a sujetar a nosotros. Y Dios lo organizó de esta forma. Incluso el hermano Kerry Schmidt, en su libro sobre cómo ser padres, dijo lo siguiente. Quiero que lo vean, ahí están sus notas también, o aquí en la pantalla: cómo vives habla más fuerte y por más largo tiempo que lo que dices. Lo que modelas tiene más peso que su boca. Su autoridad parental es establecido sobre la misión, sobre la sumisión debe ser a la autoridad suprema. Cómo usted responde a su padre regresa de inmediato a ti en tus hijos. Por lo cual, al grado que desobedeces o ignoras a su Padre Celestial, usted legitima la desobediencia y el ser ignorado por sus hijos. Si vive en desobediencia, usted descarta su habilidad de ser respetado, de ser respetado, de ser
de esperar obediencia, perdón, de sus hijos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo estoy en desobediencia, no debo de esperar que mis hijos sean obedientes. Si yo hago algo en mi casa, debo de esperar que mis hijos hagan lo mismo. ¿Por qué? Porque los hijos aprenden más de lo que ven en nosotros que lo que nosotros le decimos a ellos que es el bien y el mal. Todos fuimos dados nombres que a lo mejor te gustan o no te gustan. Estaba leyendo nombres dados en México. No comprendía al principio muchos de los nombres, por qué salió una ley que no le pueden dar nombres extravagantes, ¿no? Los hijos, yo, ¿qué tipo de ley es esa? Pues ya cuando comencé a leer los nombres, está tremendo eso. Estaba Elena Nito del Bosque. Se apellidan ellos del Bosque, era el apellido. Entonces, ¿quién se iba a imaginar ponerle a sus hijos Elena y medio nombre Nito del Bosque? El enanito del bosque. Ahora, cualquiera que haya sido su nombre, a lo mejor no te guste, a lo mejor sí te gusta tu nombre. Es algo curioso, hay personas que no les gusta su nombre, es algo tan loco eso que todos deseaban otro mejor nombre. Pero si a usted no le gustó su nombre, aquí les va. Dios es el único que escogió su nombre. Nadie le dio el nombre a Dios. Él dijo cuál iba a ser su nombre. Y entre comillas, nombres, porque Dios no nomás tiene uno. Pero Él los escogió porque cada uno de esos nombres revelan un aspecto de su carácter. Por lo cual tenemos que tener cuidado cómo usamos el nombre de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de cómo honrar el nombre de Dios en nuestros hogares? Quiero que vean primero conmigo. Noten la importancia del nombre de Dios. Para poder comprender que no lo debemos de usar en vano, tenemos que comprender que sí es importante el nombre de Dios. Ese Dios nos manda que no usemos el nombre de Él en vano. Nos dice en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Esto no refiere que no debemos de usar su nombre por completo, sino que debemos de usar su nombre en victoria. Los nombres de la Biblia eran importantes, incluso si ustedes ven en la Biblia, muchos nombraban a sus hijos conforme una característica que ellos deseaban que vivieran. Y los nombres de ese aspecto son muy importantes y por eso Dios pide que nosotros respetemos el nombre de Él. Entonces, ¿qué contiene el nombre de Dios? Porque es importante su nombre, porque Dios quiere que lo usemos bien, que no lo usemos en vano. Vean primero, por favor, en sus notas, porque hay personalidad en su nombre. Una de las razones que tenemos que pensar en por qué no debemos de usar el nombre de Dios en vano es porque ese nombre contiene personalidad. El Dios que servimos no es una fuerza impersonal, es un Dios personal. En los Estados Unidos, años atrás, cuando iba a ser inaugurado, no lo puedo decir, cuando iba entrando el presidente Obama, le pidieron al pastor Rick Warren que orara, pero le estaban prohibiendo orar en el nombre de Jesús. Ellos querían que él orara en el nombre del Dios Supremo y no decir nombres. No vaya a ser que alguien se ofendiera por usar el nombre de Jesús. Además, vivimos en un mundo donde quieren ser tolerantes a todo excepto Jesucristo. Y tenemos que nosotros pararnos firmes de que hay un Dios y su nombre es Jesús. Amén, no es Alá, nuestro nombre es Jesús. A la misma vez él se paró y sí invocó el nombre de Jesús y lo dijo en griego para que no se ofendieran. Usó el nombre Jesúa o como Josué, Yeshua, que se dice en griego. Pero sin embargo, obviamente lo criticaron a él porque no dijo Jesús. Algo interesante, el día de hoy en los Estados Unidos se declaró un decreto por parte del presidente de orar hoy por los que han sufrido por el huracán. Entonces eran como unos 10 pastores y parte del gabinete esta mañana a la oficina del presidente Donald Trump y se oró en el nombre del Señor Jesucristo. El pastor Bautista que estaba orando, él dijo, y oro en el nombre supremo del único Dios de todo el universo, en el nombre de Jesucristo. Y déjales digo una cosa,
el nombre es muy importante. El nombre es sumamente importante porque representa una personalidad. Carlos Spurgeon dijo en su mensaje sobre el nombre de Dios, él dijo: el fin de cada hombre es glorificar y disfrutar a su Dios. El objetivo más alto y grande de Dios es de hacerse un nombre glorioso y eterno. Como Dios es Dios, tiene que ser así, porque Él está lleno de amor y benignidad hacia sus criaturas y no debe y no puede bendecir por completo a sus criaturas sino por medio de darse a conocer a ellos. Todo lo que es bueno, verdadero, santo, excelente, amoroso, está en Dios. Luego continúa diciendo: Él no solo es el que da toda buena dádiva y todo don perfecto, sino que Él mismo es la suma substancia de toda bendición, y es para el supremo bien de toda criatura que ha hecho, que ellos conozcan a su Dios. Es muy importante conocer no solo a Dios, pero cuál es el nombre de Dios. Y si Dios tiene un nombre, entonces tenemos que aprender a respetar ese mismo Dios. Entonces, cuando lees el nombre Jehová en la Biblia, recuerda que eso fue traducido del hebreo Yahweh. Los judíos quitaron sílabas de la palabra Jehová para que nunca se pudiera usar el nombre de Dios en vano. Incluso el nombre perfecto, vamos a suponer, como nosotros conocemos a Jehová, no lo conocemos en su entidad porque nunca lo encontramos en la Biblia, porque los escribas quitaban 2 letras para que nunca se pudiera usar el nombre de Dios en vano. Dios nunca tuvo en mente que el nombre por sí solo, sino que nunca se usara ligeramente su nombre. Pero sin embargo, de la palabra Yahweh conocemos o fue traducida la palabra Jehová. Ese es el nombre más personal de Dios en el Antiguo Testamento. Y al darse nombres, Dios está diciendo: conozcan que yo soy, y conozcan que yo soy personal. Por eso se atribuye un nombre. Incluso el nombre Jehová habla de su nombre, que significa yo soy quien soy. ¿Se acuerdan cuando Moisés llegó a la zarza que se estaba ardiendo? Le dijo: ¿Y quién les digo que me está enviando? Diles que yo soy, te estoy enviando. La palabra yo soy es la palabra Jehová. Yo soy el supremo, yo soy el independiente. Dios no tiene principio, Él no tiene fin. Dios es. De acuerdo al diccionario Mundo Hispano, la palabra o el nombre Jehová dice lo siguiente: el nombre está relacionado con el verbo hebreo ser, o estar realmente presente. Yo soy el que soy puede significar estoy activamente presente como y cuando lo desee, o puedo llevar a cabo lo que desee. Él es, hermanos. Dios no tiene principio y no tiene final. Entonces, ¿por qué debemos de respetar el nombre de Dios? ¿Cuál es lo importante del nombre de Dios? Es porque el nombre de Dios representa una persona, una personalidad. Segundo, quiero que veamos, también reconocemos que hay poder en el nombre. No nomás es una personalidad, sino que hay poder en el nombre de Dios. Las palabras tu Dios en el versículo 7 viene del hebreo Elohim, que habla del poderoso, el todopoderoso. En otras palabras, Él es el Dios poderoso. Al juntar estos nombres juntos, Dios está diciendo: ten cuidado cómo usas mi nombre, porque yo soy el que soy, el todopoderoso. ¿Qué es lo que está usando en el versículo 7? Ahora, todos aquí recordamos la historia de David y Goliat. Para muchos ven la historia y las ven como un tipo de ciencia ficción, y es una historia verdadera, la historia de David y Goliat. Dios usó a un joven para tumbar a un gigante, y esa historia inspira a adultos que creen en la inspiración de la palabra de Dios, a saber que así como David tumbó a un gigante, usted y yo podemos tumbar los nuestros. Pero quiero que vayan conmigo, por favor, a 1 de Samuel, capítulo 16. Vayan conmigo allá a 1 de Samuel, capítulo 16.
quiero que vean varios aspectos de esta historia. La Biblia nos dice que David era un joven muy parecido a mí. Dice la Biblia que era hermoso. Amén. Nomás quería ver si estaban despiertos. Muy bien. Y era hermoso, ¿verdad? Rubio, tenía una apariencia muy sublime. Pero incluso vean 1 de Samuel 16, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Cuando lo iban a ungir, David era un joven hermoso. Ahora, yo prefiero la palabra guapo. Muy bien, no sé si alguien me dijera hermoso, no sé, pero dice la Biblia que era rubio, delicado. Muy bien, era hermoso. Ahora, quiero que se imaginen conmigo eso, porque sus hermanos van a guerra y están peleando, y de repente viene un Goliat, un gigante, que por días tenía amenazando al pueblo de Dios. Ahora, yo me imagino a David, un hombre que tocaba el arpa, muy limpio de sus uñas y quizás, ¿verdad?, rubio y hermoso, como dice la Biblia, muy de casa, si me explico, ¿no? Se miraba manso al verlo. Y yo me imagino a Goliat, un hombre grandote, alto, peludo, muy bien, barbón, que si hubieran Harley Davidsons en ese tiempo, él iba a andar en una muy bien gigante. Y todo, ¿verdad? Con saliva por fuera. Quizás al ver a Goliat le iban a notar cicatrices en todo su cuerpo, porque era un hombre de guerra. Quizás al verlo simplemente iba a intimidar a cualquier persona que lo iba a estar viendo. Por lo cual, cuando llega David, este muchacho hermoso, y escucha que hay un gigante que está desafiando a los escuadrones de Israel, él comienza a decir: ¿quién es este incircunciso que anda hablando así del pueblo de Dios? Y pues ñacas, como dicen, él dice: yo me lo voy a echar a yo me lo voy a tronar ahorita. Y todo el mundo está maravillado. ¿Por qué? Porque se le cede, aquí va un joven a pelear con un gigante. La forma que el gigante ve al joven, y quiero que vayan aquí a 1 Samuel 17, quiero que noten conmigo el versículo 42. Estamos ahí, quiero que vean 1 Samuel 17, 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, ¿le tuvo qué? Porque era muchacho rubio y ¿qué? Y de hermoso parecer. Así me imagino toda esta historia. Que es un hombre peludo, muy bien, apestoso, barbón, con saliva, medio maníaco el hombre, muy bien, como se miraba, ¿verdad? Lleno de cicatrices, lleno de guerra. Y aquí viene un muchacho rubio y hermoso. Ahora, y luego dice lo siguiente, vean el versículo 43. Y dijo el filisteo a David: ¿soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahora noten aquí otra vez, en palabras mexicanas. Aquí está Goliat y ve a este joven hermoso. Le dice: oye, ¿no te tienes miedo de quebrarte una uña al pelear? O sea, ¿sí me explico? Le estaba escarneciendo. No crean que Goliat está siendo caballeroso con él, se está burlando de David por cómo se ve. Y Goliat maldice a David por sus dioses. Pero me encanta aquí, vean el versículo 45, por favor, para que vean la victoria de David. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti ¿en qué? En el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Quiero que noten, hermanos, que aquí que el poder de David se encontró en quien invocaba David. No solo el nombre de Dios da personalidad a Dios, el nombre de Dios nos da poder de Él.
Y él dijo, ¿sabes qué? Tú puedes maldecirme en cualquier nombre de tus dioses, pero yo vengo en el nombre de Jehová, al cual tú has provocado. Y me puedes ver lindo y hermoso, pero ahorita vas a caer, como palo vas a caer. Porque su poder se encontraba en el nombre de Él. Hermanos, en el nombre de Dios se encuentra poder. La Biblia nos dice, ¿necesitas algo? Pídelo en el nombre de Jesús. Dice la Biblia en Juan 14, versículo 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. En Colosenses 3, 17 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el ¿qué? Nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios, a Dios Padre por medio de Él. Todo lo debemos de hacer en el nombre de Dios, y eso es conquistar a sus problemas y sus Goliaths. Conquístelos en el nombre de Dios. Si usted tiene un problema y quiere enfrentar algo, enfréntelo en el nombre de Dios. No se haga para atrás. Hay poder en el nombre de Jesús. Haz tu tarea, joven, en el nombre de Jesús. Ve a la escuela en el nombre de Jesús. Ten amistades en el nombre de Jesús. Todo lo que hagamos, dice la Biblia, hazlo en el nombre de Dios. Hazlo en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué es importante el nombre de Dios? Porque hay personalidad, porque hay poder. Quiero que vean tercero, hay protección en el nombre de Dios. Hay protección. El nombre revela personalidad y poder, pero también revela de dónde viene nuestra protección. Dice la Biblia en Proverbios 18:10, torre fuerte es que el nombre de Jehová, y él correrá el justo, a él correrá el justo y será levantado. Oh, ¿has tenido miedo? Corre a Dios. Amén. Algo me fascina de los niños, cómo dan la ilustración de lo que nosotros somos como cristianos. Cuando mis hijos tienen miedo, se agarran de mi mano. Cuando escuchan algo raro en la casa, corren conmigo. Ahora, no saben que yo también tengo miedo, pero corren conmigo. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros vamos y nos agarramos de Dios? Dice la Biblia que su nombre es una torre, es la persona de Dios. Es con quien nos refugiamos. ¿Tienes miedo? No vayas al periódico para recibir refugio. Ve a Dios. ¿Tienes problemas? Él es nuestra torre. No hay ningún sustituto por Dios. El nombre de Él nos protege y nos protege y nos cuida. Entonces, hay protección en el nombre de Jesús. Y quiero que vean cuarto, por favor. También hay provisión en el nombre. Hay provisión. Existe una maravillosa promesa en Juan 16:23. Y la Biblia nos dice, quiero que vean conmigo, en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid, ¿y qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Quiero que comprendamos que cuando dice pedir en el nombre de Dios, no está hablando como usar el nombre de Dios como la fórmula mágica para tener todo lo que quieres. Cuando pedimos en el nombre de Dios es que lo estamos haciendo porque estamos sujetos al nombre de Dios. En otras palabras, pedimos todo bajo la autoridad de Jesucristo. Si alguien viene y te dice, abre la puerta en el nombre de la ley, te está diciendo, bajo la autoridad que la ley me ha dado, abre la puerta. Lo mismo nos está diciendo la Biblia, que cuando pedimos al Padre, si lo pedimos bajo la autoridad de Jesús, se nos va a contestar la oración. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que tenemos que buscar la voluntad de Dios. Tenemos que tener la palabra de Dios, conforme a Juan capítulo 15, en nuestras vidas. Y dice la Biblia que si la palabra de Él permanece en mí y yo en Él, todo lo que pidamos en su nombre, Él os dará. ¿Por qué? Porque la Biblia nos promete que en este caso pediremos las cosas que son bajo la voluntad de Dios. Pero no crea por un minuto que si usted odia a su vecino, le va a decir, mátala en el nombre de Jesús y va a morir. Porque eso no estás pidiendo bajo la autoridad de su nombre, lo estás pidiendo porque quieres algo que está fuera de la voluntad de Dios. Pero sin embargo, si es voluntad de Dios proveer para usted, si es la voluntad de Dios que usted tenga un buen trabajo, si es la voluntad de Dios proveer para su familia.
En esas cosas yo puedo confiadamente pedirle a Dios, provee, en el nombre de Dios, poder pedir las cosas. Si no tienes es porque no pides, dice la Biblia. Y quiero que vean quinto también. No solo hay provisión en el nombre de Dios, pero también hay adoración en el nombre. Salmos 8, versículo 1 dice: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Oh, a Él le gusta que le alaben por su nombre. Carlos Spurgeon dijo: Dios puede tener el deseo de hacerse un nombre. Esto es el darse a conocer, porque Él es digno de ser conocido. No hay un nombre que es tan digno de ser publicado. No hay un carácter como la de Él. Y déjales digo, Él merece ser alabado por su nombre. Y el salmista dijo, nombre, dice, cuán glorioso es tu nombre. Entonces, ¿por qué es importante el nombre de Dios? El nombre de Dios, hermanos, da personalidad. En el nombre de Dios hay poder. En el nombre de Dios hay provisión. En el nombre de Dios también hay protección y hay adoración. Y por eso es muy importante. Dios dice, no uses mi nombre en vano, porque estás anulando estas bendiciones que vienen por mi nombre. ¿Quieres que te vaya bien a usted y a su familia? Usa bien el nombre de Dios. No lo tomen por demás, porque hay muchos beneficios en el nombre de Dios. Ahora quiero que vean segundo, por favor, en sus notas. No solo vemos la importancia del nombre de Dios, pero vemos también el mal uso del nombre de Dios. La Biblia sí nos dice, no usen el nombre de Dios en vano. Allá, regresen a Éxodo 20, por favor. Versículo 7. La Biblia nos dice en el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Quiere decir esto, hermanos, que muchos toman el nombre de Dios en vano por accidente, por ignorancia, pero la Biblia dice que no se les atribuye a usted por inocente. ¿Sí ha notado, no, que cuando algo sale mal nadie dice, oh, Buda? Pero muchos sí gritan, ay Jesús, ay Dios. Hay bastantes malos usos. Hay momentos para decir ay Dios y verdaderamente es una exclamación de ay ayuda, pero no ay me estoy quejando. Eso es un insulto a Dios. No solo el tono es importante, el motivo de por qué se invoca el nombre es importante. Y entonces tenemos que enseñar a nuestros hijos en nuestros hogares cómo no usar el nombre de Dios. Es bueno usar el nombre de Dios en oración, pero no es bueno usar el nombre de Dios en maldición. Y eso es algo que los padres tienen que instruir a sus hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos cómo no usarlo en vano, pero cómo usarlo en victoria. ¿Qué significa entonces tomar el nombre de Dios en vano? Vean en sus notas, vean esa definición. La palabra vano significa vacío o sin significado. En otras palabras, no se debe de usar el nombre de Dios sin propósito. Tiene que existir un propósito cuando nosotros vamos a usar el nombre de Dios. Si no, no lo uses. Entonces, ¿cuál es el mal uso del nombre de Dios? Quiero que vean en sus notas primero. El usarlo para profanar, o para maldecir, o como mala palabra. Es importante enseñar a sus hijos no usar malas palabras. Sería buena idea comenzar con eso. Amén. Y mucho menos usar malas palabras con el nombre Dios dentro de esa mala palabra. Y cuando uno usa mal el nombre de Dios para profanar, suceden dos cosas, o revelan más bien dos cosas. Revelan que hay una cabeza vacía y un corazón malo. Cuando alguien usa el nombre de Dios en vano.
de acuerdo a Dios. Dice Mateo 12:34, generación de víboras. Noten aquí, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿qué quiere decir cuando alguien usa el nombre de Dios en vano? Pues de la abundancia del corazón habla la boca. Hay algo mal con el corazón cuando alguien usa mal. Y vean, por favor, aquí en la pantalla, una boca sucia revela un corazón sucio. Él es mal hablado, hay algo mal con tu corazón. Te le llevas diciendo malas palabras, hay algo mal en tu corazón. No revela que eres macho, revela que eres un cobarde, débil cristiano, porque cristianos no hablan con una boca sucia. Nos deben de identificar a nosotros, los hijos de Dios, por la forma que hablamos. Recuerden que cuando el apóstol Pedro estaba negando a Jesús, le dijeron, no, y la forma que tú hablas nos dice que has estado pasando tiempo con él. ¿Por qué? Porque Jesús afecta su corazón, Jesús va a afectar su boca. Porque de la abundancia del corazón habla ¿la qué? La boca. Entonces, quizás usted no condene el nombre de Dios. Y quizás usted dice, pastor, yo no practico, no uso malas palabras. Pero ¿qué tal quizás cuando usas otras palabras? ¿Qué tal cuando gente dice, ay, chin? Yo quiero preguntarles, ¿qué? Chin, ¿qué es eso? Y todos me están viendo, ¿me has escuchado? Todos tienen que cuidar el uso de sus palabras, porque quizás te quedes a medias, pero Dios supo lo que quisiste decir, no solo lo que dijiste. Y tenemos que cuidar el ay, Dios mío, cuando te estás quejando. Eso es usarlo en vano. Ay, Dios, porque alguien se te metió enfrente del carro, es pecado. Cuando estás enfrente de un enfermo que necesita tu ayuda y dices, ay, Dios, ahí no es pecado, porque es una exclamación de simpatía por el enfermo. El contexto de cómo usas las palabras te dice si es pecado o no. Jamás el nombre de Dios debe de ser invocado en una forma de frustración o coraje, o simplemente te estás desahogando. Se debe de usar con intención. Entonces, no solo, hermanos, se usa para profanar, pero segundo quiero que veamos, también es usado livianamente el nombre de Dios. En sí, hermanos, en contexto de Éxodo capítulo 20, está hablando más de usar el nombre de Dios livianamente. Ese es el contexto directo, de no usar ligeramente el nombre de Dios. Ese es usarlo en vano. El uso del nombre de Dios sin pensamiento está mal. Es usarlo sin propósito. Y muchos hacemos más que profanar el nombre de Dios. Muchas veces lo usamos ya para todo. ¿Cuántas veces quizás has dicho algo como Dios te bendiga, pero no lo estás diciendo porque Dios te bendiga, lo estás diciendo nomás porque esa es la forma de decir adiós? Pues eso es usarlo en vano, porque no estás consciente de lo que estás invocando, nomás lo estás diciendo. ¿Verdaderamente quieres que Dios lo bendiga o nomás te estás despidiendo? Uy, a muchos va a estar lleno el altar ahorita, ¿verdad? Pero dice la Biblia que no toma por inocente a nadie que lo usa en vano su palabra. Uno tiene que cuidar cómo usa la intención. Vayan conmigo a Efesios, por favor, capítulo 5. Ahorita vamos a regresar a Éxodo 20. Vayan a Efesios capítulo 5, por favor. ¿Estamos ahí todos? Efesios capítulo 5. Y vean por favor el versículo 3. ¿Estamos ahí? Noten por favor lo que dice. Pero fornicación y toda inmundicia
o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Ni palabras ¿qué? Ni ¿qué? Truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Cuántos aquí saben lo que la palabra truanerías significa? Levanten la mano. Hay varios. Sabía que no todos, porque la palabra en español no la conozco, ya me tuve que hacer una etimología de la palabra, y en sí significa en cosas estafadoras, en el contexto de lo que se está hablando. Entonces, ¿qué está diciendo la Biblia? Que cuando vayamos a usar nuestra boca para hablar, no deben de haber palabras deshonestas, ni necedades, ni estafadoras para estafar a personas. La lengua debe de ser usada cuidadosamente. ¿Por qué? Porque si no tenemos cuidado con cómo hablamos, comenzamos a usar ligeramente el nombre de Dios. Y usarlo ligeramente en cosas que no estamos conscientes nos trae condenación a nuestras vidas. Entonces, tenemos que tener cuidado de no usarla livianamente. Pero vean, tercero, no debemos usar hipócritamente. Ah, caray, ¿cómo se usa el nombre de Dios hipócritamente? Hay una forma donde la Biblia nos dice, y vean en Isaías 48, versículo 1. Y déjales digo esto, hermanos, no hay un daño más grande que cuando papá y mamá no viven lo que dicen que creen en sus hogares. Es algo que empuja a los jóvenes que se vayan al mundo. La hipocresía abunda. Y vean Isaías 48:1 dice: oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis ¿del qué? Del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran ¿en qué? En el nombre de Jehová, y hacen memoria del Dios de Israel. Y noten las últimas palabras: mas no ¿en qué? Ni en justicia. Entonces la Biblia nos está diciendo, Dios hablando, dice: oh, oíd aquellos que sí invocan mi nombre y hacen memoria de mí, pero no lo hacen en justicia. Es posible que usted venga a la iglesia, usted canta, invoca a Jesús, pero no lo haces en justicia. Eso es usar el nombre de Dios en una forma de hipocresía. Esa es una foto perfecta incluso de la hipocresía. Gente que hace mención del nombre de Dios, pero no en justicia. No lo dicen de corazón, no están buscando algo que Dios haga. Incluso hay jóvenes que dicen: ya no quiero ir a la iglesia, estoy cansado de la iglesia, mis padres van ahí, mis padres enseñan de escuela dominical, dirigen oración, toman ofrenda, cantan, pero en la casa son falsos, fraudulentos. Esto es usar el nombre de Dios en vano. No sé cuántos padres he escuchado que desean todo tipo de bendición en sus hijos y ay, ama a Dios, y usan la palabra Dios, pero no para justicia, porque no cambia sus vidas. Y padres, tengan cuidado cómo te diriges con tus hijos en estas cosas, porque si no es para justicia, puedes hablar de Dios todo lo que quieras, pero si no lo haces porque personalmente estás buscando justicia, la Biblia nos dice que eso es una hipocresía. Imagínense, es más, vayan allá a Mateo, por favor, capítulo 7, déjales enseño esta referencia también. Vayan sus Biblias a Mateo, capítulo 7. Nomás para que vean a qué nivel puede llegar las hipocresías aún dentro de gente que profesan fe. Y no nomás porque profesa fe alguien quiere decir que es salvo. Mateo capítulo 7, ¿estamos todos ahí? Y noten por favor el versículo 22.
muchos me dirán, hablando Jesús en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en qué? ¿Y en tu qué? Echamos fuera demonios, ¿y en tu? Hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé que ¿estamos de acuerdo que es posible que uses el nombre de Dios y no tenga en lo absoluto ningún significado para tu vida? La Biblia nos está diciendo que muchos en aquel día del juicio van a decir, oye, ¿qué no hicimos esto en tu nombre, esto en tu nombre? Pero son los que invocan el nombre de Dios y son los que hacen recuerdo del nombre de Dios, pero no para justicia. Puedes aún orar por la comida que estás comiendo y lo haces en rutina. Y oras por costumbre. Cuando vas a orar como familia, ahora sí, Dios te bendiga, Padre nuestro que estás en los cielos, ya, amén. Y nomás hiciste un ritual, pero no lo hiciste de tal forma que agrada a Dios. Porque es muy fácil tener a Dios en tu boca y no tenerlo en tu corazón. Y lo que a Dios le importa es que no nomás cargues a Dios en tu boca en todo lo que haces, pero que verdaderamente afecte tu corazón lo que estás diciendo. Entonces, si vas a vivir para Dios, vívelo en tu casa, vívelo en secreto. Vive para Dios cuando nadie te ve. Eso es lo que tú eres, lo que tú haces cuando nadie te ve. Eso es lo que somos. Entonces, deja que tu sí sea sí y tu no ¿qué? Sea no. Que tus hijos sepan, sin dudar, que amas al Señor Jesús. Que cuando ellos ven tu vida, ellos a lo mejor no estén de acuerdo contigo, pero saben que tu teología es verdadera para ti, porque la vives y porque tratas de ser un ejemplo de ello. Entonces vemos la importancia del nombre de Dios, vemos el mal uso del nombre de Dios. Veamos tercero para terminar, y quiero que noten cómo usar el nombre de Dios. Si queremos que le vaya bien a nuestros hijos, tenemos que enseñarles entonces cómo usar correctamente el nombre de Dios. Y otra vez recuerden, Dios nos dijo que estas palabras son las que tienen que ser repetidas en nuestros hogares para que les vaya bien a ellos. Entonces, no solo es importante tener un Dios, no solo es importante adorar correctamente a ese Dios, pero es muy importante cómo invocan a ese Dios. Y los padres tienen que instruir en sus hogares acerca de estos temas. Y hemos estudiado ya bastante sobre el nombre de Dios, pero la forma para usar el nombre de Dios en victoria, creo que se encuentra entonces en Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el ¿qué? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Otra vez, en el nombre de Jesús es bajo la autoridad de Jesús, bajo el carácter de Jesús. Lo que yo estoy haciendo, Dios está de acuerdo. A eso se está refiriendo. Todo lo que hacemos en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué necesitas saber conforme al tercer mandamiento para poder usar el nombre de Dios para nuestra victoria? Noten que les animo entonces a que se les enseñe a sus hijos y animarlos en el nombre de Dios, cómo usar el nombre de Dios. Entonces, vean primero, cómo usar el nombre de Dios. Primero, ponte el nombre. Hechos 11, versículo 26, debe de ser una exhortación a cada uno de ustedes y a mí personalmente. Dice la Biblia en Hechos 11, 26, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó ¿qué? Por primera vez en Antioquía. Noten aquí, ¿alguien le llamaría a usted un cristiano nomás por cómo vive? Hoy en día todos se dicen cristianos. Pueden vivir unas vidas viles y dicen ser cristianos. Pero en la iglesia primitiva se les puso el nombre cristianos
porque se parecían a Cristo. La palabra cristiano significa un Cristo chiquito. Y cuando a ellos lo vieron, dijeron, no, tú eres uno como Cristo. Ellos son cristianos. Pero ¿qué tal? ¿Cómo vives? ¿Tus vecinos ya ven una diferencia en ti? ¿Cómo hablas? ¿Cómo vas al trabajo? ¿Qué es lo que observan en tu vida? ¿Gente definitivamente te identifica como un seguidor de Jesús? ¿O qué es lo que dijeran de ti? Si fuera al trabajo suyo, dijera, mira, esa persona dice creer en Dios. Dijeran, oh no, sí, sí, claro que sí, ellas creen en Dios. O quizás se rascarían la cabeza y dijeran, ¿tú, cristiana? ¿Cristiano? Oh, yo no sabía que los cristianos, los que dicen creer en Dios, pueden vivir en unión libre. Yo no sabía, pues no deben de. Yo no sabía que los cristianos podían decir malas palabras, va a decir esa palabra. No, pues no deben usar malas palabras. Hace tiempo atrás, digo, en mi primera iglesia que pastoreé, uno estaba tocando puertas con uno de mis sugieres. Una de las cosas importantes de tocar puertas es que uno nunca sabe con quién se va a topar tocando puertas. Nos tocamos y se abrió la puerta y el hermano que venía conmigo se puso pálido. Así no se quedó. ¿Y cómo sabes? Soy el pastor Luis Alfredo Montaño, soy el hermano tal y tal. Me dice, pues yo trabajamos juntos. Y cuando lo vi dije, Y esa es cuando alguien tiene la cara de, trágame tierra. ¿Sí me explico? Esa es la cara que tenía. Y estamos ahí hablando y de repente me dice, tenemos tantos años, dice el muchacho, yo no sabía que eras cristiano. ¿A poco sí? Dije yo. ¿Y qué más? No, por chismoso, ahí a ver, dame información. Y de repente me comienza así, pues yo no sabía eso, pues, y comenzó a hablar de esa forma. Yo no sabía, pues dice malas palabras. Yo no sabía que los cristianos podían decir malas palabras. Y ¿saben lo más increíble de eso, hermanos? ¿Sabían que los incrédulos tienen una línea, una barra más alta para los cristianos que para ellos mismos? Escuchas un católico decir toda clase de malas palabras y nadie dice, oye, ¿qué no eres católico tú? No les importa. O un cristiano dice una mala palabra, ay no, que muy aleluya, ¿qué pasó? Y comienzan a tirarle piedras. Los incrédulos tienen una línea muy alta para nosotros los cristianos. Entonces la persona está un poco confusa y hasta comenzó a decir otras cosas privadas que estaban pasando. Y cuando salimos de todo lo que habíamos hablado, le dije al hermano, ¿sabes qué? Mejor vámonos al carro, vamos a platicar un rato, porque quizá uno de mis sugieres que cosas actuales, presentes, no algo que decían hace tiempo atrás hacía, no es como que hace en otro tiempo, en el presente estaba haciendo esas cosas. Entonces yo estoy hablando y tratando de ayudar. Además Dios obró en él y corrigió su vida y siguieron las cosas hacia adelante. Pero otra vez, si nos ponemos el nombre de Dios, quiere decir que nos estamos identificando con Dios. Vivimos como Dios quisiera que nosotros viviéramos. Y sin decir una palabra, alguien debe de verlo y decir, usted es un cristiano, ¿verdad? No porque nosotros le estamos dando a conocer, sino porque ven cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo tenemos a nuestros hijos en obediencia. Amén. Muchos hijos parecen maníacos, hermanos, y no están pasando tiempo los padres con sus hijos. Mis bebés, que son unas maniaquitas bien bonitas, amén, ya están aprendiendo la palabra no. Ana parece un perrito en la casa porque ahí está, ya están gateando por todos lados, muy bien. Y ayer abrí la puerta para meter unas cosas y en cuanto abrió la puerta comenzó a gatear para salir. Y iba entrando, le dije yo, no. Y se detuvo, se sentó y comenzó a llorar. Dije yo, ya está aprendiendo cada vez un poquito todos los días, que tenemos que ir avanzando en esto. Yo sé que la idea para todos es, los padres se condicionan para los hijos.
Tienen a un hijo que anda medio maníaco, no pueden ni cambiarle el pañal, sin que el niño parece el exorcista, se comienza a torcer de todos lados. Y los padres nomás se ríen. ¿Verdad? Casi falta que se pongan alcohol para dormir a los bebés, nomás para cambiarlos. Yo decido enseñar a mis bebés. Muy bien, entonces van cambiando y tienen que aprender a no hacer eso. Están aprendiendo cómo, no lo van a creer. Un niño cuando está en los brazos, cuando está enojado, no debe de arquearse 360 grados. Ahora, hay padres que ven eso y lo que están pensando es, a la otra voy a poner mi mano atrás para detenerlo. En lugar de pensar, le voy a pellizcar una pierna para que no lo vuelva a hacer. Entonces, ¿qué hace? Hay padres que moldean sus vidas y nunca ayudan a sus bebés, se hacen incontrolables, porque ellos se sujetan a sus bebés. Ahora, yo pienso que los bebés son más inteligentes que cualquier animal, aún bebés. Yo sé que usted no lo cree, yo sí lo creo. Los bebés tienen una capacidad muy increíble. Incluso ya le decimos a nuestras bebés, night night, ¿y sabes lo que hacen? ¡Ah! Comienzan a llorar, porque ya saben que los vamos a ir a acostar. Mis bebés odian el que las acuestes porque para ellas significa, es tiempo de dormir. Entonces pueden estar sumamente felices y el momento que las acuesto es como que se les mete el demonio. Muy bien. De 1 a 1000 comienzan a gritar como que si alguien los estuviera torturando con lumbre en sus pies. No nomás se está acabando el mundo y no se imaginan cuántas veces nos dejamos que lloren. Otras veces se duermen bien rápido, ya saben que no van a ganar esa guerra. Los encomendamos a Dios, ¿verdad? Y gracias a Dios se van durmiendo y los estamos entrenando en eso. ¿Por qué? Porque es parte, hermanos. Nuestros hijos dicen mucho de nosotros. Además, dice la Biblia en Proverbios que los hijos que no están que no están bien educados, son la vergüenza de su madre. Eso dice la Biblia. Entonces, y curiosamente, ¿sabes a quién le importa más un niño que no se comporta bien? A las mamás. Regularmente, si usted va a una reunión normal típica, el hombre va y se pone a hablar con los hombres y deja a las mamás ¿con quién? Los chiquitos. Entonces la mamá sufre cuando sus hijos están mal comportados. El hombre está como que, está bien, no hay problema. Pero a la mujer se le nota la vergüenza que le están causando sus hijos. Sus hijos nomás reflejan que se necesita más tiempo con ellos. Es lo único que reflejan. Y nos pasa a todos, no hay ningún niño perfecto, todos nos pasa. Pero cuando mis hijos hacen algo en público es porque no lo estoy reforzando en privado. Hace años atrás, mi esposa fue a una conferencia de damas y dije yo, voy a llevar a mis hijos a Disneylandia, yo solo. Déjales digo, esto es tremendo. Y me los llevé, yo solo. Mi esposa, sí, qué bueno, váyanse, ya estamos yo, Luisito y Sofía, todavía no nacía Benjamín. En una carriola de 2, ahí va bien hombre, ¿verdad? Compré unos dulces y andamos en un presupuesto, había comprado dulces limitados, entonces los estaba tratando de que compartieran, porque no me importan los gérmenes, de todas maneras se los están pasando. Muy bien, entre dos niños, o sea, no es como que, no, uno para ti, uno para ahí, al rato lo van a estar arrastrando en el piso y luego se lo meten, entonces yo les di uno. Entonces Luisito, ¿verdad? Él lo chupa, dáselo ahora a tu hermana, y Sofía lo agarró como sin problema y luego le dijo que ahora dáselo tú. Y no quería. Entonces ya se hizo la guerra de las voluntades. Vi a Sofía porque estamos en público, pero le está diciendo, te voy a matar. Dale el dulce. Pues ahora Sofía tenía que 3 años, 4 años.
y dio el grito que se escuchó alrededor del mundo. Muy bien. Pasó un tsunami después de ese grito, en un lugar del mundo, y gritó tanto que la persona de enfrente brincó, así le hizo así, estamos ahí y se lo quité. ¡Oh! Le hizo la señora que porque gritó, la niña. Yo nomás me le quedé viendo con la cara de vergüenza que todos ponemos cuando nos da vergüenza algo. Muy bien, y estábamos así y yo recuerdo, se lo di por mi orgullo, otra vez el dulce, pero yo dije, esto nunca va a volver a suceder mientras que yo viva. Entonces pasamos el día de Disneylandia muy a gusto, muy bien, pero llegando a la casa yo compré otro ramo de esos dulces para llevármelos a la casa. Entonces llegamos a la casa y dije, ahora sí, vamos a recrear este momento. Entonces agarré a mis hijos y los puse en la carriola y volví a reinventar ese escenario. ¿Por qué? Porque es mi trabajo enseñarle a mis hijos. Entonces saqué un dulce y mi hijo Luis, otro dulce, dijo, ahora sí. Pero yo cargaba la vara de amor. Entonces se lo di y se lo quité. Se lo di a Sofía con su... Y gracias a Dios se repitió lo mismo. Se lo quité y se quebraron los vidrios todo alrededor. Mi diente se explotó muy bien del grito, muy bien de lo que estaba gritando. Y gracias a Dios pude enseñarle a mi hija cómo compartir. Y luego vino el momento de ponerlo en práctica en público. Me la llevé al mall de Pandale, porque en ese tiempo todavía no estamos ahí. Me llevé a los dos, tenía mis dulces aquí para hacerlo ahora en público. Muy bien, entonces ahora sí, a ver, qué rico, sí. Yo estaba nomás, Señor, por favor. ¿Verdad? No sé que me quiten a la niña aquí porque piensan que la estoy torturando porque gritó fuerte. Y luego, recuerdo que ella se lo quitó. Y se abrió el cielo, hermanos, y era aleluya, aleluya. Estaba yo. Si hubiera gente con las manos, yo hubiera corrido así, porque aprendieron. ¿No se imaginan cuántas veces gente, cuando estamos comiendo en un restaurante, nos ha dicho qué bien comportados son tus hijos? Ahora a lo mejor usted dice, sí, pues los tienes amenazados cualquier forma que sea. Pero obedecen, porque las familias son identificados no solo el matrimonio, pero también sus hijos. Tenemos que trabajar con nuestros hijos. Ese es el poner el nombre de Dios, de Cristo. Encima, 2 Timoteo, ven en sus notas. Ahí en Hechos 2 Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que dice el nombre de Cristo. Invocas el nombre de Cristo, ¿qué dice? Apártate de toda iniquidad. Si es que vas a invocar ese nombre, entonces lo tienes que creer esto, tienes que creer que es muy importante el nombre de Dios. Ponte el nombre de Dios, vive como hijo de Dios. Ese es el ponerte el nombre de Dios. Pero ahora noten segundo, comparte su nombre. Jesús dijo, bueno, yo les he dado tu nombre. Está diciendo, yo estoy compartiendo quién eres, Dios, y lo estoy compartiendo con ellos. Nosotros también debemos de compartir su nombre. Dice la Biblia en Malaquías 3:16, quiero que noten por favor. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que, ¿qué? ¿Piensas en su nombre? Noten la expresión aquí. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y quiero que vean, hermanos, que para los que usan el nombre de Dios para victoria, Dios manda a sus ángeles que escriban un libro de memoria.
Y aquí nos dice entonces que en sí en la Biblia hay varios libros. Hay el libro de la vida, el libro de los vivientes, el libro de obras, el libro de las memorias de Jehová. Y cada uno de esos libros nos dice algo de Dios, pero aquí nos dice que para los que piensan en su nombre, los que temen a Dios, va a causar que ellos hablen a cada uno su compañero. Pero ¿por qué? Porque piensan en su nombre. ¿A cuántos aquí les fascina el chocolate? A ver, levanten la mano. Todos los que, sí, casi todas las mujeres. Unos cuantos sobra. El hermano, la mayor, mi esposa también le fascina el chocolate. Habían hombres que levantaron y dijo, casi puras mujeres, y todos los hombres, no me gusta el chocolate de este punto en adelante, ¿verdad? Pero noten que cuando a alguien le fascina algo, ¿verdad? Que es muy fácil hablar de eso. Amén. Nomás dije chocolate y muchas hermanas así se les hizo agua a la boca. Muy bien. Y porque es fácil, y la Biblia nos dice, bueno, si piensas en mi nombre va a ser muy fácil de hablar a tu compañero de mí, porque siempre piensas en mí. Y conforme a todo lo que estamos hablando aquí, tenemos que pensar en él. Dice Salmos 34:2, en Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegran. En Jehová se gloriará mi alma. Todos, hermanos, podemos aprender a deleitarnos en Dios. Vean, tercero, carga el nombre. Carga el nombre. Mientras que cuando te pones el nombre, eso te identificas como hijo. El cargar el nombre es cargar su reproche. Y noten, por favor, hermanos, en Hechos 5, versículo 40, quiero que vean ahí en sus notas. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de ¿quién? Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de ¿qué? Del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? Ya les digo, hermanos, hay un reproche para aquel que quiere vivir fielmente en Cristo. Y la Biblia nos dice que aquel que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirá persecución. Y uno de los honores de la Biblia, y les vuelvo a decir, uno de los honores de la Biblia es que podamos sufrir por causa de Cristo. Es de que alguien se burle de usted porque sí es cristiano, y usted se pare firme, y usted sigue testificando, y usted sigue cargando su Biblia, y usted sigue orando con su familia, y usted sigue viniendo a la iglesia cuando su familia se reúne en tal lugar, y gente les diga, ay sí, muy cristiano. Es un honor sufrir por Cristo, y nunca lo tomen por algo menos que eso. Porque a este nombre toda rodilla se va a doblar. Dice la Biblia en Filipenses 2, versículo 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es muy importante, hermanos, de respetar el nombre de Dios. Eso dice mucho de usted. Si usted usa ligeramente el nombre de Dios, eso habla de su corazón con Él. Si usted no le enseña a sus hijos a respetar el nombre de Dios, lo van a usar mal, lo van a usar en vanidad, y le van a crear condenación a sus hijos, porque la Biblia nos dice que Él no toma inocente a nadie que toma su nombre en vano. Ya les digo, es un honor para un cristiano entonces identificarse como hijo de Dios. Somos cristianos, nos identificamos con Cristo, y con gusto vamos a tomar el reproche que viene con ser un cristiano. Que sea ridículo para el mundo creer en una creación de 6 días, pero mi Dios lo creó todo en 6 días. Ese es el reproche que debemos de darle de la bienvenida a nuestros nombres, de que sí, todo aquel que invoca el nombre de Jesús, apártese de iniquidad. Nuestras vidas deben de ser separadas, deben de apartarse del mundo. Debemos de identificarnos como la sal y la luz de esta tierra. No somos como el mundo, no nos comportamos como el mundo, no vamos a los mismos lugares que el mundo va, no hablamos como el mundo, no nos vestimos como el mundo. Somos diferentes, somos hijos de Dios. ¿Estás dispuesto a cambiar en esa área?
¿Estás dispuesto a cargar el reproche de Cristo? Porque hay muchos cristianos débiles, cobardes, que prefieren la sonrisa del mundo que identificarse con su Dios, que prefieren que gente les sobe la espalda, prefieren tener amigos que tener fidelidad con Dios, porque usan mal el nombre de Dios. Oh hermanos, en el nombre de Jesús está toda victoria. Dice la Biblia que a Jesús se le dio un nombre que es sobre todo nombre, y sobre ese nombre toda rodilla va a doblar. Quiere decir, hermanos, que nuestra relación más importante es con la que tenemos con Cristo. Todas las demás relaciones son secundarias. Y lo que a mí me debe de importar, número uno en mi vida, es ¿qué es lo que Cristo piensa de mí? Y todo lo demás es secundario. Jesús es todo lo que nosotros no somos. Y Él murió por ti y por mí, por amor a nosotros, hermanos. Él es todo, en todo, el nombre del Señor Jesucristo. Él es el arquitecto, o para el arquitecto, perdón, Él es la piedra del ángulo. Para el artista, Él es quien da hermosura a nuestras vidas. Para el que Él cocina, Él es el pan de vida que quita el hambre. Para el astrónomo, Él es el lucero de la mañana. Para el carpintero, Él es la puerta. Para el acusado, Él es el juez justo. Para el edificador, Él es el cimiento seguro. Para el doctor, Él es el gran médico que cura toda dolencia. Para el electricista, Él es la luz del mundo. Para el granjero, Él es quien siembra y el Señor de la cosecha. Para el bombero, Él es el agua de vida que apaga el fuego del infierno. Para el florista, Él es el lirio del valle. Para el marinero, Él es el ancla del alma. Para el licenciado, Él es el abogado y mediador entre Dios y los hombres. Para el científico, Él es el creador del mundo. Para el soldado, Él es el príncipe del ejército de Jehová. Para el contratista, Él es la roca sobre cual se edifica una casa. Para el cristiano que duda su salvación, Él es el amén, el testigo fiel y verdadero. Para el que se siente solo, Él es el amigo de medianoche. Les digo, hermanos, este Dios tiene un nombre sobre todo nombre. No lo uses en vano. Úsalo en poder, úsalo en oración. Úsalo para pedir cosas, úsalo para llevar a sus queridos en oración ante Dios. No lo uses para quejarte, no lo uses para maldecir, no lo uses sin intención. Porque la Biblia nos dice que para que le vaya bien a nuestros hijos, tienen que aprender, tienen que saber cómo usar correctamente el nombre de Dios. Pero Padre, usted lo tiene que usar también. Que el nombre de Dios se invoque correctamente en todos nuestros hogares. Porque quienes van a perder van a ser nuestros hijos. Use correctamente el nombre de Dios. Vamos a orar, Señor.